aquí siguiendo con la serie de entrevistas de los finalistas de este octavo certamen Madrid Sky de cuento y relato corto. Mi nombre es José Miguel Espinar y soy miembro de la Asociación Madruguerales. Vamos a entrevistar hoy a dos de los finalistas, concretamente a Ricardo Muñoz, autor del relato Cuenta de pérdidas y ganancias. Cuenta de pérdidas y ganancias. Autor Ricardo Muñoz Carrión. Caminó por la Alameda procurando no llamar la atención, pero ¿puede acaso una oveja atravesar una manada de lobos sin encontrarse con problemas? Cuando llevaba recorrido más o menos la mitad del camino, a su espalda escuchó un silbido. Era la señal. En un instante le rodearon unos cuantos de la panda de los caimanes, gordos, grandes, sudorosos, algunos ya con pelusilla en la cara. Para seguir tenía que poner en el caldero, apoquinar. O se vaciaba los bolsillos o recibía estopa. A la mierda la paga, a la mierda el helado, a la mierda la tarde del domingo. Les dio todo lo que llevaba, calderilla nada más, y se llevó varios pescozones, una patada en el culo y unas cuantas amenazas. De repente había oscurecido, todo estaba negro, ya no era primavera, ya no era domingo, ya se encontraba solo y desamparado en el más cruel e injusto de los mundos. El repentino vacío en su bolsillo le pesaba, su mano añoraba el calorcillo de las monedas de hacía un rato, su tintineo. Sabía que bastaba con volver llorando y dar pena. Como otras veces, eso llenaría de nuevo el bolsillo, pero no era una opción. Debía cumplir su palabra, ser un hombre. Aunque no sabía muy bien lo que significaba aquello, se lo había prometido a su padre. Sin querer, por inercia, sin darse apenas cuenta, se había acercado al kiosco de helados. Esperaba a que ocurriera un milagro, que de la ventana mágica saliera el helado que quería y que fuera a parar a su mano sin tener que pagar nada por ello. Frente al kiosco, los niños dudaban, las madres los apremiaban, alguno refunfuñaba. Él, mientras, observaba los colores que brotaban de la cabina encantada, las formas, escuchaba atento los conjuros. Un barquillo, una tarrina, de chocolate, de fresa, de nata, con caramelo, sin caramelo, con 2 bolas. ¡Tú! Escuchó al que despachaba que se dirigía a él. Si no quieres nada, ahueca, que estorbas y mira cómo está esto. Sí, era un domingo sin piedad. Expulsado de nuevo de un mundo de sabores, de su deseo, de lo que había esperado toda la semana, lo que iba a ser el premio por su buen comportamiento, no le quedó más remedio que volver dando un rodeo por detrás de los bancos y los arriates de flores, lo más lejos posible de los caimanes, hacia donde estaba su padre, resignado a recibir una nueva dosis de compasión y ternura. Pero alguien cerca berreaba. No era un berreo normal, le pareció un berreo desesperado. Detrás de un seto, un bebé se miraba las manos manchadas de tierra. Toda su ropa estaba igual. En la cara se le habían formado chorretones con la suciedad y las lágrimas. Aunque lo intentaba, no podía ponerse de pie. Tenía sangre en una rodilla. A la hora del paseo, un niño a punto de cumplir 4 años y un bebé sucio y despeinado que apenas puede mantenerse en pie, con una pequeña herida en la pierna, caminan de la mano por el centro de la Alameda. Un poco más allá, una madre, desesperada, grita con todas sus fuerzas un nombre y busca entre la gente a su hijo pequeño, al que ha perdido de vista hace solo un momento y que ahora no encuentra. Y un padre, que sentado en un banco ha dejado de besar a la joven amante que tiene a su lado, mira como distraído el reloj e intenta calcular el tiempo que hace que ha mandado a su hijo a que se compre un helado. Cuenta de pérdidas y ganancias. Es una historia sencilla en la que el narrador nos cuenta un rato de la tarde de domingo de un niño de corta edad. Una de las cosas destacables es cómo percibe ese niño la realidad, la importancia de las pequeñas cosas en el mundo infantil, en el que un simple helado puede representar todo el deseo o toda la frustración. Asimismo, nos muestra cómo un momento puede cambiar nuestro futuro inmediato, como ese segundo en el que perdemos de vista a nuestro hijo o el azar que nos hace encontrarlo. Y a Alexis Vidal, autor del relato No estás solo. No estás solo, de Alexis López Vidal. Caminó por la Alameda procurando no llamar la atención de los faros delatores que de tanto en tanto cruzaban la carretera vieja que llevaba al pueblo. La madrugada había traído consigo una humedad fría y un sentimiento de desarraigo aún mayor, como si las cosas a la luz del día permitieran intuir su origen y conectarlo algo más con el mundo. Pero ahora, huyendo de todo en la noche oscura, se sabía solo como no lo había estado nunca.
Pero no estás solo, dijo Barrio desde el interior de su cabeza. Barrio acostumbraba a callar durante horas, en ocasiones durante días enteros. Una primavera especialmente cálida, de margaritas salvajes alfombrando los arcenes, guardó silencio durante semanas. Por el contrario, en su desánimo y en días nublados de barro sobre sus botas, Barrio parecía hallar un motivo y una predisposición mayor a hablarle desde un confín inconcreto de su cerebelo. «Estar contigo es peor que estar solo», le replicó susurrando. «Tú me alejas de todos». Una camioneta tomó la curva próxima a los últimos árboles y se apretó contra un tronco ancho para no ser visto. Su corazón latía con esa insistencia y marchamo propios del fugitivo. «Ya eras un solitario cuando te conocí», espetó Barrio cuando la noche volvió a opacarse. El comentario le dolió, porque tenía razón en parte y porque de alguna manera parecía evidenciar que él mismo le abrió la puerta sin demasiadas trabas. Nunca había hecho nada como... casi no podía decirlo en voz alta, como todo lo que hemos hecho. Barrio sonrió. Siempre sabía cuándo sonreía. Ese espacio lóbrego que ocupaba en su cabeza se volvía más gelatinoso y parecía crecer, como una esponja alimentada por el recuerdo de toda la sangre derramada. «La panadera era buena conmigo», añadió. Al instante volví a contemplar su cuerpo, orondo y tendido sobre la harina esparcida, y la vida condensada en el manantial que brotaba de su garganta formando un limo espeso como la mermelada. Barrio se retorció de gozo. Su estómago se retorció por la náusea. «Márchate, sal de mi cabeza», gritó. Salió de entre las sombras a la carrera, tirándose del pelo y rezando para que Barrio emergiera atado a la raíz de su cabello para no volver jamás. Apenas intuyó al utilitario de faros grandes y rectangulares que dibujaron su silueta antes de arrollarlo y convertirlo en un manojo de miembros retorcido sobre el asfalto. Un hombre de mediana edad salió del vehículo con el pánico tatuado en la frente, en surcos amplios y profundos, y en los ojos hundidos en cráteres de un pálido lunar. Observó el amasijo inerte a pocos metros y se acercó temeroso. «Muchacho, muchacho», balbució, aunque estaba convencido de que estaba muerto. Escudriñó a su alrededor para descubrir un anodino poste de teléfono y la letanía de un grillo que se hacía más evidente. «Dios mío, ¿qué voy a hacer?», exclamó. Una zozobra húmeda comenzó a treparle por el espinazo. «Tranquilo, no estás solo», dijo una voz desde el interior de su cabeza. «Me llamo Pueblo. Te diré lo que vamos a hacer». No estás solo. La frase de inicio obligada está perfectamente integrada en el texto. El autor dosifica la información haciendo que la tensión no decaiga en ningún momento. Aunque la idea de una voz atormentadora en la mente en principio no parece original, el hecho de que esa voz sea colectiva y vaya increciendo sí le da un toque diferenciador a este relato. Es una historia que continúa cuando el texto ya ha terminado, que se extiende en la cabeza del lector. Barrio, pueblo, no puedes dejar de imaginar qué será lo próximo. El motivo por el cual esas voces son barrio o pueblo no se explica, pero tanto si es la intención del autor como si no, se podría interpretar como una crítica a la presión social que el entorno ejerce sobre nosotros. Es un relato muy bien estructurado, con lenguaje narrativo que nos ofrece imágenes potentes con contraste de color como ese rojo sobre blanco de la sangre sobre la harina. Un final turbador a la altura del resto del relato. Una pregunta común para los dos, para empezar un poco en materia. La pregunta es, si imagino que habéis oído los audios o la opinión del jurado, ¿qué os ha parecido la lectura, oír en voz de otra persona, la lectura de vuestros relatos? Ricardo, por ejemplo. Pues ha sido una experiencia muy curiosa, la verdad. No estoy acostumbrado a que me lean los relatos que escribo y me ha parecido fantástico porque está muy bien leído. Yo no soy capaz de leerlo así, no lo de leerlo tan bien. Yo cuando leo un relato de los míos acabo prácticamente asfixiado, sin voz. Y la verdad es que está muy bien leído. Me ha parecido la entonación muy adecuada y correcta y resaltando con la entonación los puntos clave y me ha parecido muy bien, la verdad. Una cosa sorprendente que no lo había escuchado hasta ahora, pero me ha parecido muy agradable, sí. Muy bien. Parece otra cosa, ¿verdad? Cuando lo oyes Desde en voz de luego, otra persona. desde luego. Muy bien. ¿Y la opinión del jurado qué te dice acerca de...? Pues sí, yo creo que aciertan, ¿no? Porque, bueno, mi relato
en fin, una es la clave, ¿no? Es un mundo hostil para un niño pequeño y cómo nuestra vida se puede cambiar en un segundo, en un momento, a través de cualquier cosa imprevista que nos puede ocurrir y cómo pasa en el relato, ¿no? Y, en fin, yo creo que es aceptado, desde luego, el juicio que han tenido sobre Muy el bien. relato. Exacto, muy bien. Alexis, ¿y tú? ¿Tu opinión? Bueno, yo o sea, en primer lugar con respecto a la lectura, pues fantástico. O sea, solo tengo que agradecerlo porque das cuenta que yo creo que es algo que solíamos hacer los escritores para trabajar un poco el ritmo del texto, el leerlo o incluso utilizar alguna herramienta de texto a voz, ¿no? Para intentar buscar esa musicalidad, ¿no? También en el ritmo de las frases y tal. Pero claro, encontrarte una lectura con esta voz, esta entonación y esta profundidad que se le da al relato al leerlo así, pues lógicamente lo enriquece muchísimo. Yo te puedo decir que lo disfruté ayer, no sé cuántas veces lo pude escuchar. Sí. Lo disfruté muchísimo. Nos pasa a todos, sí, nos parece hasta mentira. ¿Verdad? Y bueno, y luego con respecto a la valoración, pues en fin, la suscribo punto por punto. Yo no sé si es momento todavía o no de entrar un poco en materia con respecto al relato, pero lo que sí que diré, porque se apunta en la valoración del jurado, es, bueno, pues es esa búsqueda del elemento perturbador y, que no acaba, ¿no? Es decir, yo creo que el mayor problema que yo tuve a la hora de enfrentarme a este certamen fue la limitación de palabras. Y entonces el reto que yo me autoimpuse fue intentar trabajar una historia que no acabara per se. Es decir, que el propio lector, bien bueno, en este caso por el elemento perturbador que contiene, pero bueno, si hubiera sido otro tipo de temática, otro tipo de estilo, pues al final el juego yo creo que hubiera intentado buscarlo igual, que al final sea el lector el que siga ese juego de cajas chinas, ¿no? Y siga todavía componiendo y pensando, bueno, esto hasta dónde va a llegar, ¿no? Es decir, o qué va a pasar a partir de aquí, ¿no? Y yo creo que eso, vamos, en la valoración del jurado está apuntado y la verdad que pues lógicamente me congratulo mucho pues encontrarlo así. Muy bien. Una pregunta para Ricardo. Nos has comentado hace un ratito tu relación con los talleres literarios, en concreto con un taller literario de tu ciudad, de Linares, ¿no? Sí. ¿De qué te ha servido a ti personalmente formar parte de un taller o participar en sus actividades? Y en general, ¿qué puede aportar un taller de creación literaria a los que quieren aprender a escribir o incluso a los que ya escriben? Sí, ¿Cómo lo ves? sí. No, para mí ha sido fundamental. O sea, yo no escribiría relatos. A mí me ha enseñado todo lo que es el relato, el cuento, la estructura, cómo hay que enfocar cuando se escribe el relato, a diferencia de cómo se escribe novela o cualquier otro género. Yo he participado en Linares, tenemos la fortuna de contar con una de las mejores librerías, bueno, no sé si llamarla de España, pero bueno, yo creo que sí, se puede decir así. Una librería entre libros, recibió un premio del Ministerio de Cultura por fomento de la lectura y ellos todos los años organizan un taller literario, de creación literaria, ¿no? Y yo pues he participado en casi todas las ediciones, entonces pues ahí he aprendido pues las técnicas del cuento, las técnicas del relato corto, cómo hay que enfocarlo, totalmente, en fin, los principios que no es cuestión de ahora repetir aquí. Y a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? A la hora de escribir este tipo de relatos como el que presenté al certamen vuestro, ¿no? Yo veo, vamos, desde luego creo que es fundamental porque te hace tener práctica, manejo del lenguaje del cuento, la estructura. Y yo creo que es fundamental participar en talleres de este tipo, ¿no? Sí, es lo que pienso, a mí me ha ayudado muchísimo, básicamente, ¿no? Estupendo. Aparte de una cosa Para fundamental, Alexis, compartir la experiencia de escribir cuentos con otros, ¿no? Con los que están en el taller. no, eso que te enriquece muchísimo. Es un aspecto además fundamental. Sí. Ahí yo creo que es una parte importantísima, Sí, ¿no? yo para El mí autoenriquecimiento de los miembros, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno. Alexis, en tu caso, ¿qué te mueve a escribir? ¿Y cómo armonizas esta profesión que tienes en el campo tan distante de la literatura como es la tecnología y tu apartado como creador literario? ¿Cómo armonizas eso y qué te mueve? ¿Qué te mueve a escribir? Sí, bueno, al final, realmente, fíjate que aunque hoy en día el marketing, que es mi ámbito profesional, está lógicamente muy ligado a las nuevas tecnologías,
bueno, pero al final hay un sustrato que es la comunicación que siempre está, siempre ha estado y siempre estará, ¿no? Da igual el medio, el instrumento que utilicemos, pero al final la comunicación pues forma parte de una de las herramientas que utilizo en el día a día. Y a mí realmente lo que me mueve a escribir es que yo creo que si soy una parte o una décima parte escritor, soy 9 décimas partes lector, ¿no? Sí. Y al final yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? De intentar, bueno, pues oye, dar tu visión acerca, bueno, pues de la realidad que te envuelve, y muchas veces esa realidad pues se viste de tintes también pues surreales, ¿no? Y al final, oye, pues la ficción llama a tu puerta, ¿no? Entonces, y escribo y me presento a certámenes literarios, pues entre otras cosas por lo que acabáis de comentar, porque yo creo que es una manera fantástica de compartir tus escritos. Es decir, si no escribiera, si no presentara mis escritos a certámenes, pues no tendría nunca la oportunidad pues de coincidir como estamos coincidiendo esta tarde nosotros, o bueno, yo cuando tienes la fortuna, además de recoger un premio, pues de conocer pues a otros escritores que están también pues escribiendo y trabajando sus escritos, y al final entras en una comunidad, yo creo, de personas muy inteligentes, o sea, muy inteligentes, no, perdón, Sí. muy interesantes. No, déjalo ahí, está bien, está bien. Que también, Muy que inteligente. también. Bueno, eso también, pero me refiero muy interesantes, ¿no? O sea, creo que la literatura abre muchísimas puertas, tanto desde el escritor hacia el lector, pero también hay muchísimos beneficios desde el punto de vista un poco más egoísta, como son todo esto que estoy comentando, ¿no? Sí, Mira, sí. la literatura me aporta muchísimo y es algo que en principio pues no pienso dejar de lado nunca. Sí, muy bien. Bien. Estupendo. Pues ahora volvemos con otra pregunta en común. Vamos a hablar de la sistemática que seguís a la hora de escribir. ¿Cómo sois de perfeccionistas? ¿Cuándo conseguís dar por terminado un texto? Que esa es otra de los retos que cualquier escritor tiene, ¿no? ¿Cuándo dar por terminado un texto para poder decir ya está aquí? Y vuestra sistemática, ¿cómo lo hacéis? Empezamos, si quieres, por Alexis, por continuar. Pues, a ver, yo soy bastante perfeccionista a la hora de escribir. O sea, releo mucho el texto, lo leo en voz alta. Como os he comentado, utilizo alguna herramienta de texto a voz también para yo escucharlo. Pero tampoco soy un escritor de estos que dicen, bueno, yo si por mí fuera jamás acabaría un relato. Tampoco soy así. Yo creo que cuando empiezo a escribir tengo más o menos clara la historia. Lo que es el esqueleto de la historia y el final para mí son fundamentales a la hora de ponerme a escribir. Y luego ya entro en un trabajo más de depuración, pero creo que sí entiendo, o creo que sí alcanzo a atisbar cuando para mí el relato está cerrado. Evidentemente hay historias que se te complican más que otras, que te cuestan más que otras, pero no soy un escritor que da 14 vueltas a un texto que ya acabó. Es decir, yo intento siempre buscar el final de la historia, pero en función de cómo yo lo había concebido en un principio. ¿Cuál es tu caso, Ricardo? Bueno, para mí siempre es difícil decir que una cosa está terminada, ¿no? Porque luego lo piensas y dices, bueno, esto lo podía haber enfocado de otra manera, o lo podía haber dado otro final, pero sí es verdad que hay momentos cuando escribes un relato que te das cuenta de que ya no va más, ya aquello hay que dejarlo, hay que terminarlo, hay que cerrarlo, ¿no? Y yo parto siempre de una idea, eso sí es verdad, una idea inicial, algo que te viene de fuera, de algo que has visto, que has leído, y cuando empiezas a escribir, a mí, yo no soy de esos famosos de la brújula o el mapa, ¿no? Me parece que era algo así, ¿no? Yo soy más de brújula que de mapa. Yo no tengo previsto el final, yo empiezo con la idea, empiezo a escribir y luego, conforme voy escribiendo, la cosa me va llevando. Y cuando llega un momento, siempre que descubres dónde termina. No sé, es algo mágico de la escritura, creo que a todos nos pasa lo que escribimos. Que llega un momento mágico, de repente, surge de la nada prácticamente y dice, esto termina aquí. Y cuando dice esto termina aquí, ahí se ha terminado. Porque
Luego lo lees cuando pasa el tiempo, a lo mejor al cabo de 2 semanas, un mes, recoges ese relato que ya has terminado y dices, sí, esto le podía haber dado otra vuelta, pero te das cuenta que no. Es más, relatos que he cogido, que ya había escrito antes, he intentado rehacerlo, me han salido fantásticos. Así que cuando yo veo que aquello no da más de sí, digo, aquí se ha terminado. Ya está, ¿no? Sí, y algunos pues son como este, por ejemplo, que hemos escrito, cortito, breve, con las palabras, y otros pues son de 3 folios, otros son de 15, pero llega un momento que no da más. Y ahí es donde decido que hay que dejarlo, guardarlo y ya, ahí se terminó. Y así es más o menos como yo voy creando mi relato. Bueno, pues seguimos contigo, Ricardo. Una pregunta ya en relación con tu relato. Ese final que acabas de hablar, que cuando encuentras un final o lo encuentras a mitad de camino, ese final que yo creo que redondea muchísimo tu relato, de hecho le da un empaque importante. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué momento se te ocurre y cuándo defines o decides que ese es el final adecuado para tu Pues texto? es lo que te digo, es algo mágico. Es que no lo buscas, hay veces que no lo buscas. Simplemente que dices, bueno, ¿cómo terminó esto? ¿No? Esto ha llegado aquí, tiene que terminar. Y surge, es que no te puedo decir, no es algo en mí. En otros a lo mejor lo premeditan, no sé, os parten del final. Hay gente que parte del final y va al principio, no sé. Yo no. Yo empecé mi relato con la frase, está tan bonita, que no dio tanto coladero que al principio, pero que De la Alameda. me llevó ahí. O sea, me llevó ahí a esta tarde de domingo, ¿no? Y el final, pues sí, efectivamente, lo cierra porque junta todos los elementos, junta los personajes y cierra. No lo sé cómo llegué a ese punto. La verdad es que para mí, muchas veces que lo pienso y que son cosas mágicas, es que no sé, no te puedo decir otra cosa, ¿eh? Porque a veces premeditado para mí no lo hago. Así que... Que sepas que te ha quedado redondo. En mi opinión, imagino que lo has jurado también, pero Sí, supongo, sí. Gracias. Alexis, en relación con tu relato, hay un tema que a mí personalmente me ha llamado la atención, aparte de todo lo que ha dicho el jurado y tu gran relato además, que te ha quedado estupendo además. El nombre que das a esa voz interior que va moviéndose entre personas y suponemos que seguirá moviéndose ad eternum por ahí, cambiando de persona, pero va cambiando también de nombre, ¿no? ¿Por qué ese nombre colectivo? ¿A qué se refiere el nombre de barrio primero y pueblo después y lo que venga detrás? Sí, bueno, pues en primer lugar precisamente por eso, ¿no? Por ese juego de buscar que el relato no acaba, ¿no? Es decir, hay algo que subyace en ese elemento perturbador que subyace en la historia y que parece que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Es algo como que cuesta que se detenga eso que está aconteciendo ahí. Evidentemente, claro, si enfocamos la historia, que es una cosa que se apuntaba en el texto del jurado súper interesante, si enfocamos el relato desde el punto de vista de la presión psicológica, del secreto, el miedo a ser descubierto tras haber cometido un crimen o haber hecho algo que la sociedad puede juzgar, pues evidentemente seguramente el protagonista primero de la historia, pues en su ámbito, puede que esté circunscrito a un ámbito más pequeño y de ahí barrio. Y quizá ese hombre de mediana edad, ¿verdad? Que baja del coche, pues seguramente tenga acceso a un círculo mucho mayor y el miedo a ser descubierto sea todavía mayor, ¿no? Pero luego también, claro, si le damos una vuelta un poco más, digamos, terrorífica, un poco más de literatura de género, pues a mí me recordaba, yo cuando estuve barruntando esta idea, me vino a la cabeza, no tiene nada que ver, pero hay un relato de Stephen King que se llama Crece sobre ti, que es una casa que de alguna manera no para de crecer, ¿no? Es decir, es una casa que las obras se abandonaron, pero de alguna manera sigue añadiendo, no se sabe cómo, añadiendo alas a la casa, ¿no? A la construcción, ¿no? Y entonces este elemento terrorífico, este ser que habita en la mente de los protagonistas, de los personajes de la historia, pues de alguna manera se alimenta de estas acciones o de este terror o de estos crímenes que se van sucediendo y de alguna manera va creciendo también, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera de las dos lecturas yo creo que pueden ser interesantes y no porque lo haya escrito yo,
pero yo creo que hay bastante enjundia en lo cortito que es, el relato, ¿eh? O sea, yo creo que bueno, que hasta ahí está bien, sobre todo por esa lectura abierta que queda después, ¿no? Sí. Es fundamental, si me permite, yo creo que en todos los relatos cortos y los que escribimos relatos cortos es fundamental lo que no se cuenta. Lo que no se cuenta al lector, lo que el lector tiene que imaginar, llenar, crear, no sé, entender. Es fundamental. Dejarle Para algo, mí es fundamental. al lector, Mi dejarle algo, dejarle mucho. Mi relato no cuenta, bueno, cuenta, claro que cuenta, pero yo creo que es más lo que tú te puedes imaginar de lo que se cuenta que de lo que se cuenta. Que es lo que... Por eso el cuento a mí me gusta a mí, ¿no? ¿Sabes? En fin, no digo más. Bueno, claro. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Ya solamente nos queda que añadáis cualquier cosa que os interese decir en esta entrevista. Seguimos contigo, Ricardo. Pues nada, ¿Alguna cosa más que quieras añadir? Sí, yo ya lo dije al inicio, en fin, que muchísimas gracias. Para mí ha sido una emoción tremenda saber que era de los finalistas de esta octava edición del premio tan importante como el Madrid Sky que organizáis vosotros. Y bueno, pues no puedo decir más, que es un orgullo, una emoción tremenda y que me ha llenado de alegría, la verdad. Y de ánimo de seguir escribiendo, claro, porque estos son empujones que nos dais un poco a los que, claro, dentro del anonimato, que no estamos en el caldero, esa palabra que también utilizo en mi cuento, lo que no estamos en el candelero, ¿verdad? Que estamos en nuestras casitas aquí, metidos en nuestras habitaciones tan pequeñitas. Pues son un empujón que nos dais para creer en nosotros y que sigamos creando, ¿no? Creando cuentos, creando relatos, creando, en fin, cada uno, pues poesía o novela, a lo que cada uno quiera dedicarse. Muchísimas gracias, de verdad, para mí ha sido un empujón grandísimo y espero que nos sigamos viendo. Por supuesto, Alexis, ¿qué más quieres añadir? Por mi parte, bueno, como apunta Ricardo, daros las gracias, porque no solo es, de verdad, os es un honor increíble ser finalista del Madrid Sky. O sea, para mí, o sea, el saber ya que dar en adelante ser finalista de Madrid Sky es bueno, yo creo que va a ser uno de los galardones o de las menciones que voy a atesorar con más cariño, porque es cierto, porque yo creo que hay mucho detrás de este certamen. Y luego también agradeceros el trabajo que hacéis con los finalistas, es decir, la visibilidad que les dais a los escritores que al final se seleccionan como finalistas es muchísima, y eso es algo que yo de verdad que agradezco mucho, 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 porque nos ayuda a dar visibilidad al final a nuestros escritos y a esta otra vocación o cariño que tenemos por la literatura, y es algo que de verdad que se agradece mucho. Sí. Nada, pues muchísimas gracias a los dos por este tiempo y desearos muchísima suerte. El jueves que viene, día 24 a las 7 de la tarde, se hará la ceremonia habitual de entrega de premios, que este año y el anterior, por razones obvias, tiene que ser de forma online, de forma interactiva. Esperamos que el año que viene podamos volver a retomar el tema presencial, que siempre es más agradable, ¿no? Vernos cara a cara y saludar. Desde el momento tiene que ser así. Vale, así es que mucha suerte y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Y muchas gracias, insisto, a los dos.